Voy a compartir el PowerPoint de lo que hoy vamos a ver. Primero nos vamos a poner en la presencia del Señor y a pedir su Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Dios, Jesús, Espíritu Santo y Mamita María, les damos gracias por este tiempo que nos regalan de formación. Gracias porque pensando en muchos, nos han llamado, nos han invitado a escuchar su palabra, a aprender, a anunciar el Evangelio. Gracias por esa confianza que tienen en nuestras vidas. Gracias porque cuentan con nuestro ser, con el mismo don que ustedes nos han dado, nuestras aptitudes, capacidades. Y por eso es la alegría que tenemos, Señor. Te ponemos en tus manos y pedimos el Espíritu Santo para este momento poder asimilar la manera en que quieren que escuchemos, que quieren que enseñemos también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Sí se está bueno, bueno. grabando, ¿verdad? No sé. ¿No Creo que les llegó la invitación a que se esté grabando? no, pero está un botoncito rojo titilante. ¿Será que sí? Sí. Listo, entonces empecemos. Estamos en este taller de oración, enseñar a orar. Y esta es una, como decía, no en oración, es una gran confianza que el Señor tiene en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestros pies, en todo lo que somos para anunciar eso que nos va dando el Señor a nosotros mismos, esa experiencia, lo que vivimos en nuestro día a día, que vivimos con Él y poder anunciarnos. Y en este tema de hoy día vamos a ver qué hacer cuando se escucha. Ya nos habían hablado, ¿no? El padre Venancio nos hablaba de cómo preparar un tema, y qué decíamos, ¿no? Cómo es importante ese dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que Él también vaya poniendo ahí. Claro que nosotros vamos revisando las pautas, los temas los numerales, digamos, todo lo que nos dan para conformar ese tema, ¿no? Pero lo importante es eso que lo hacemos en oración. Bueno, eso me quedaba, ¿no? De la semana anterior y un poco resumiendo, ¿no? Sabiendo que todo es un regalo de Dios, todo, todo. Estas palabras que voy a dar, el taller que vamos a dar y todo, ¿no? Porque la primera preocupación que debemos tener es eso, que debemos hacerlo en un diálogo con Dios, en oración, en oración. Y es así como vamos, también como he hecho este tema, ¿no? Como pidiéndole al Señor, ¿no? Porque esto es esencial, que en lo secreto, en lo íntimo, en ese momento a solas con Dios, irle diciendo cómo te gustaría que diga esto, qué palabras dirías, cómo ir poniendo, ¿no? ¿Qué experiencia me traes a mi mente? Y me acuerdo de este ejemplo del otro y del otro. Entonces, eh, es importante eso, ¿no? Como también pedirle, Señor, dame tu Espíritu Santo, dame el entendimiento para escuchar la palabra, para asimilarla, para transmitir en la manera que Dios quiere. Y por eso es importante este tema, un tema previo a todo lo que va a ser todo el taller, cada uno de los temas que es orar, todo lo que íbamos viendo, ¿no? Eh, ¿Qué hacer cuando escucho? ¿No es cierto? Me dan unas pautas, pero ¿qué debo hacer? Esto es como tener un plan antes de algo, porque ahí salen mejor las cosas, porque si voy, me siento ahí y estoy pensando, divagando, como en cualquier cosa, por eso esto es importante. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando escucho? Entonces, como les decía, ¿no? Esta es la introducción. En este taller estamos recibiendo y profundizando todo como un regalo de Dios que nos prepara para ser transmisores de la palabra, ¿no? Y nos da esa ilusión de llegar a los confines de la tierra. Esa es la ilusión que a mí por lo menos me ha quedado, ¿no? Ahí donde estamos es el confín de la tierra, donde
muchos no llegarán, pero tú sí llegas. Entonces, esa es la ilusión de Dios con nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando se escucha la palabra de Dios? eh, un poco así como necesitaba como un esquema, como decía el padre, disponer el corazón, disponer mi corazón. ¿Cómo lo dispongo? No abriendo mi mente, mi corazón a la novedad. Algo nuevo me quiere decir el Señor a través de su palabra. ¿Por qué? Porque puede ser la misma cita de la samaritana que pero siempre me dice algo diferente. ¿Y cómo entiendo eso? Pues siguiendo este dinamismo de la palabra, leyendo la palabra, escuchando, porque no solamente es oír, sino escuchar, captar, entender qué me está diciendo. Entonces ahí medito, asimilo, eh, encarno, o sea, hago vida misma, ¿no? Y voy viviendo eso que Dios me ha dicho, ¿no es cierto? Entonces un poco como es lo que siempre, ¿no? Todos los días deberemos tener este método, esta manera de decir, Señor, en esta palabra, ¿qué me quieres decir? Esa es nuestra oración diaria. Por eso, después de toda esta oración, el anuncio brota. El anuncio de la palabra brota como ese gozo, la alegría de hablar de lo que el Señor me ha dicho en lo secreto, ¿no? Y me venía mucho esto de ser la sal y luz de la tierra. ¿Por qué? Porque dice, es una necesidad que tiene tu corazón cuando algo te quema, te arde por dentro y tienes que ponerlo a la luz. O sea, es la luz que ilumina todo y no le puedes, por más que le metas en un cajón, sale por los filitos, ¿no? Entonces, eso me hace ver a mí gráficamente, ¿no? ¿Cómo es la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Uno quiere anunciar, darlo a conocer y por eso nos preparamos, ¿no? Eres la sal también. Yo me imaginaba, digo, una carnecita ahí, no da lo mismo ahí sin sal. Le pones sal en grano y a la parrilla, qué rico, ¿no es cierto? Entonces, eso también no da lo mismo una vida sin Dios, una vida sin sentido, una vida ahí como vacía, ¿no es cierto? Pero cuando está Dios, todo cambia. Ya no es lo mismo, ya no es insípida, ¿no? Y, y pues por eso en esta cita, ¿no? Mateo 5:13 al 16 nos dice eso, ¿no? Ser esa urgencia, ser sal y luz del mundo. A ver, vamos a la siguiente. Dice que no basta con solo escuchar las pautas, ¿no es cierto? Porque estamos viendo qué hacer. No solamente escucho, porque si escucho, a mí se me hacía también gráfico, ¿no? Es como esa semillita que está ahí en una funda, quizá ahí en la alacena, una semilla que no entra en la tierra, que no produce fruto, ¿no es cierto? Entonces, por eso se trata de trabajar esas pautas, esa palabra, como digo aquí, de rumiar la palabra, de preguntarle a Dios, de escuchar las respuestas de Dios también, de aceptar esa voluntad que Dios me dice, ¿no? Y de vivir, porque cuando escucho, sean las pautas, una predicación, una charla, un tema, hacer con atención, captando la intención de Jesús, captarle, a ver, ¿qué me quieres decir en esta charla, en esta cita, en esta predicación, ¿no? ¿Qué me quieres decir? En este taller de oración, pues la intención es que queremos que el otro se quede con Dios, que hable con Dios, ¿no? Que conozca y guste qué bueno es el Señor, como dice en el Salmo 34:8. Esa es la intención, que gusten también, que sepan de esa experiencia que yo he tenido y que tengan el mismo encuentro y que también tengan esa ilusión de darlo a conocer a otras personas y así. Pues cuando nosotros preparamos el tema, ¿no es cierto? Tenemos una misión específica. Entonces tenemos un tema para dar a conocerle a Dios. Y para mí es como súper delicado, ¿no? Como que le hacía referencia a un quirófano.
la palabra del Señor está insertándose en el corazón del hombre. Y por eso ponía esta, la Biblia, el esfero, el cuadernito, ¿no es cierto? Porque ahí estamos trabajando, estamos actuando, estamos permitiendo que esa palabra de Dios que me dice a mí algo, que me cambia a mí en algo, esa palabra también es para mi hermano. Y por esto darle tiempo para la oración, darme mi tiempo. No conformarme, como decía, con escuchar las citas, las pautas y ya. Algo me dijo Dios. Sí, pero ¿qué me dijo Dios? Entonces necesito como plasmarlo en un cuadernito, ir anotando, ¿no? Y por eso es importante esto que ponía, ¿no? Preparar mi momento de oración, preparar mi sitio, quizá encerrarme en la habitación porque la bulla de la casa, la bulla de los demás, los vecinos, entonces darme ese sitio, ese ambiente de silencio, tener mi cuaderno, mi Biblia, mi esfero para no estar ahí. Ay, cierto, me he olvidado, no tengo esfero, ya se acabó y ya no oré. No, no, no. Entonces sí tenemos como poner todo a punto. Entonces, cuando escucho, hay un antes, un durante y un después de la predicación, ¿no es cierto? Nos van a dar unas pautas o nosotros vamos a dar unas pautas, un tema. Entonces, tenemos estas dos citas bíblicas, Juan 15:15, Mateo 7 del 24 al 27. Y entendía que es iniciar con esta intención de Dios. Es Dios el que me invita. Es el Padre Dios que sabiendo lo que vives, lo que eres, lo que enfrentas, todo de ti, pues Él está ahí presto, está ahí atento y decirte, no, mira, esto es así, 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 ¿por qué no perdonas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? Y te va dando, ¿no? Esa voluntad que quiere y que la pongas en práctica, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Saber que es Dios el que prepara ese encuentro. ¿Cómo escuchar? Eh, Teniendo actitud interior, o sea, poniendo esa intencionalidad mía. Quiero escuchar también, no solamente así, ay, no, que sea como poniéndole las ganas, poniéndole, Señor, es que es el encuentro contigo. También esa participación activa. Como les decía, nos preparamos con el cuadernito, con todo, ¿no? Y nos preparamos para recibir, llevamos el cuaderno, la Biblia, todo, tratando de no distraer a los demás también. Los demás ya están ya en su sitio. Me acuerdo esto cuando hacemos los retiros en la casa, ¿no? Entonces, ya allí llevando nuestras cositas para no distraernos también y estar ya en un ambiente de escucha, de silencio. Durante la predicación, dice, escuchar, ¿no es cierto? Escuchamos atentamente, escribimos, le decía yo, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Porque es algo que vamos a enseñar a las demás personas también. Capaz que yo sí ya tomo los datos importantes, pero mi hija me ha dicho, mami, ¿qué escribes? ¿Y qué hay que escribir? Entonces, cosas importantes, eso que voy entendiendo, algo me llama la atención, entonces voy escribiendo, ¿no? Esa es la luz, las citas bíblicas de ley, de cajón, todas las citas bíblicas a veces a mí me ayudan, todas las citas bíblicas que dicen, aunque me quede con una, pero todas, anoto todas, ¿no? Algún ejemplo, alguna experiencia, porque me trae también a mí momentos míos que estoy viviendo porque no solamente ahí era importante ¿no? Esto que decía, ¿no? Porque no es solamente escuchar lo que quiero escuchar, o sea, sí, bonito, pero hay que dejarle también hablar a Dios, dejarle que me interpele, a veces hasta que me incomode y a veces como que me diga, hasta que me diga, no te quiero ni frío ni caliente, ¿cómo es? No te quiero tibio.
o hazte frío o hazte caliente, pero no te quiero a medias, te quiero completo, te quiero lleno el corazón, ¿por qué no eres más feliz? Así, ¿no? Entonces ahí te interpela y te va hablando Dios realmente cómo te quiere. No te quiere tristón, impávido, ahí solo yo y yo. Entonces hay muchas cosas que el Señor en su palabra nos va interpelando. Después, eh, aquí dice, estás tú a solas con Dios, ¿cierto? Entonces, en ese a solas con Dios ya vamos revisando las notas que hemos tomado anteriormente cuando nos predicaron. Le preguntamos a Jesús, ¿qué me quieres decir? Y desde ahí vas profundizando, leemos la cita bíblica, escribimos, porque como les decía, ata a la loca que es la mente, ahí, a ver, desde esta cita bíblica, y escribo la cita bíblica, porque a veces digo yo, ay, qué larguísima la cita bíblica, pero empiezas a escribir y te quedas quizás en las dos, tres palabras, porque ahí ya empieza a hablarte de Dios. Entonces, un poco hay la tentación de esa pereza, ¿no? De que está larguísimo, no, mejor no, mejor dime de una vez, ya empecemos, no. O sea, para mí sí es importante como ir escribiendo y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Y ahí te lleva Dios por donde Él quiere, donde uno ni pensaba, ¿no? A veces uno quiere las cosas así cuadradas, matemáticas, y por ahí, no, es que yo tengo la razón y así tiene que ser. Pero el Señor, por eso nos dice, no, no solamente escuche, sino también em, ponlo en práctica, vívelo, déjame que te hable. Como les decía, no, una semillita sería allí sin sembrar un bonito recuerdo, algo que escuché de Dios, sí, estaba bonito, pero ¿qué dijo? Como nos pasa cuando vamos a a la misa. A veces vamos a la misa, qué lindo que estuvo. O- Y después, ¿qué dijo el padre? Y yo así, ¿qué dijo? Y, y ahí es como que pasa así de así, un recuerdo bonito. Y el padre de la iglesia así nos dice, a ver, vamos a hablar de los pecados. Pero ¿y cómo vamos a hacer si ustedes no traen ni un cuadernito? ¿Cómo se van a acordar? Y de hecho, a la otra semana que nos dice, a ver, ¿qué pecados vimos la semana anterior? Todo esto así, ¿cuáles eran? Y nos quedamos así, cierto, o sea, como que no le tomamos eh, como para orar, pues solamente escuchas, escuchas y pasa. Luego, por eso es importante preguntarle a Dios, ¿no? ¿Qué frutos quieres dar? ¿Qué frutos quieres dar de este tema que estoy recibiendo, de lo que estoy escuchando, ¿no? Y por eso sí que ayuda bastante ponerle un título al tema que estoy recibiendo. Por ejemplo, me hablan de vida eterna, de no sé qué, y empiezan ahí hablando y hablando. Entonces yo ya entiendo que están refiriéndose a la vida eterna. Entonces le pongo el tema, vida eterna. O si no, por ahí está ese tema que dice el encuentro de dos sedientos, ¿no es cierto? Entonces habla de la samaritana y de la sed que uno va teniendo. Entonces ya le hace recapitular, le hace como tener un resumen, algo claro que me va ayudando para ir entrando en ese momento de meditación. ¿Qué más? Aquí ya es el momento de meditación, ¿no es cierto? Ya cuando vamos leyendo, escribiendo, vamos contrastando con la vida de uno. Voy escribiendo la cita bíblica, ¿qué me dice el Señor? Por ejemplo, en este que también me venía una cita, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces ya doy por hecho, sí, yo sé, nada me faltará. No, si estoy con Dios, nada me falta. Y ya. Pero si le dejo que me remueva, que me diga algo el Señor, voy a ir entendiendo y voy a escuchar que el Señor me dice, pero mira, ¿cómo estás? En verdad, en tu corazón te falta algo. ¿Acaso estás viviendo autosuficientemente? Y así, ¿no? Como que me va llevando
a profundizar y después ya me queda como ese sabor de decir en verdad el Señor es mi pastor, nada me faltará porque lo he vivido, he hablado con Él y lo he experimentado y he tenido eso de decir, sí, nada me falta cuando Él está conmigo, pero en verdad. Entonces es importante este dinamismo de la palabra. Aplicamos la escalera de la oración, aplicamos todos estos pasos que hemos aprendido y la acción del Espíritu Santo. No olvidemos también que todo es un don del Espíritu Santo. Él nos hace entender, Él nos hace eh, marcar en el corazón, llevar en la mente, en el corazón esto que Dios nos ha dicho y eso nos va recordando quizá en el día a día o a la próxima o en esa dificultad que tienes, decir, cierto, el Señor es mi pastor, nada me faltará y te da esa certeza que lo vives. Aprovechar el tiempo de oración. Le he puesto así porque eh, es importante como meterse uno, ¿no? Meterse y apropiarse del momento de orar, como decía, no solamente escuchar la pauta y ya, sino que ponerme yo de protagonista, por ejemplo, en esta escena, ¿no es cierto? Cuando Jesús está junto al pozo, me espera, hablamos del agua de ese pozo, me habla de un agua viva, le pido, o sea, Dios ha ido tejiendo ese momento de encuentro, ese momento de oración. Dios ha ido suscitando y es como un enamorado, ¿no? Que está ahí, que ya le tiene las rosas, los chocolates y la invitación al cafecito y no va la muchacha. O sea, ¿cómo es eso? O sea, le dejan plantado. Entonces, pues es también cuánto yo quiero, cuánto yo em, le amo al Señor para decir en verdad, este tiempo es tuyo y mío. Y no solamente de los dos, como decía, sino para mis hermanos. En esos momentos de oración también me va a hablar de mis hermanos, ¿no? Como eh, por eso es importante, ¿no? Como en mi trabajo, ¿no? Ahora estoy en el envasado de agua de bidones. Se han de haber visto estos bidones en toda la ciudad, ¿no? Que se da agua. Y pues hay que tener esos momentos previos de preparación, tener la materia prima, tener los bidones lavados ya, tener el ozonizador prendido, tener ya el agua ya entrando el gas en el ozono y ahí viene ya luego el envase, meter el agua en las botellas, en los bidones, ¿no es cierto? Entonces, yo veo así esto de la oración, esto de la escucha prepararnos el antes, el durante y el después también, o sea, ir cuidando cada detalle, porque si el agua se llega a contaminar, no va a hidratar, sino que va a causar un grave problema de salud. Entonces, sí, pues eso también es en nuestra vida, ¿no? ¿Qué cuidado debemos tener con esto de escuchar la palabra de Dios? Porque es vida para mis hermanos, pues por eso nosotros tenemos horarios, como les decía, de preparación, horarios de muestreos, horarios de, o sea, todo un plan de horarios para tomar la muestra, para mandar al laboratorio y tantas cosas que se hacen. Entonces sí que veo que es importante también tener nuestros horarios de nuestros tiempos, digamos, de oración, ¿no? Eh, prepararnos y ¿qué más? Ya les dije del envasado. Mediante, antes de la predicación, aprovechar el tiempo. Ya. Siguiente. Estamos durante la oración nuestra, no sé, ya después de la predicación. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir? Porque eh,
yo al menos considero que me ayuda a concentrarme, a ir resumiendo, a ir escribiendo y a ir dejándole que Dios me hable. Y eso me va a ayudar luego también para darme cuenta qué me ha dicho Dios, ¿no es cierto? Entonces, son actos físicos que me hacen consciente del momento. Me ayuda a seguir ese hilo conductor de las pautas, ¿no es cierto? En las pautas ya me dieron un hilo, pero ahí me ayuda a centrarme, a meterme y puedo releer de nuevo lo que he escrito, descubrir lo que trabajó Jesús en ese momento y me hace resumir esa experiencia, no darme cuenta del regalo de Dios, ¿no es cierto? Porque al final eh, te queda mucho por dar, arde el corazón y, y se nota, ¿no? Se nota cuando una persona ha orado. Yo cuando encontraba unos cuadernos así viejitos de hace años y leía ahí primero mi letrita garrapatosa, leía y te pones a ver todo lo que Dios me ha dicho, digo, Dios mío, todo esto me has dicho. ¿Cuánto me has cambiado? ¿Cómo he sido? ¿Cómo has luchado con mi genio, con mi forma de ser? Y mira cómo hemos avanzado estos años, ¿no? Y le daba gracias porque son momentos que, que solo han sido entre él y yo, pero ha sido mucho trabajo de parte de Dios, ¿no? Y uno no sabe valorarlo, sino ya después, ya con el tiempo, ya cuando ya estamos bastante avanzados. Y por eso sí es importante, ¿no? Que guardemos no solamente en el cuaderno, sino también en la mente, en el corazón, esas experiencias que podemos luego contar a los demás, ¿no? Podemos darles a los demás. Es diferente cuando aprovecho realmente el tiempo de oración. Eh, por ejemplo, me acuerdo que en esos tiempos tenía una compañera de trabajo porque no nos llevábamos. Y la quería, pero la quería lejos. Yo, y así, no, con ella no quiero trabajar y así. Y yo bien así, no, no, con ella no trabajo. Parecía yo farisea y no, con ellos no. Y entonces ahí veo que en mis oraciones, ahí Dios me ha ido dando como esos pasos y poco a poco no me ha hecho recapacitar y ahora a los años que me encuentro con ella ya somos ya como amigas, ya, ¿y qué tal? ¿Cómo te va, Bey? Y ahora hablamos de los hijos. O sea, ya tenemos hijos y ya ahora ya hablando de nuestros hijos, o sea, qué diferente, ¿no? Y a veces uno como cuidando a eso de no ser, no meterse con esa persona, no, no, no. ¿Y para qué? Cuando el Señor mismo me ha enseñado como a dar pasitos de perdón, de disculpas también, pedir. Y sí, pues esa es mi experiencia. ¿Qué más? Primero escuchar a Dios. Listo, dice. Preparar un tema no es solamente organizar las ideas, sino orar y escuchar a Dios primero. El mensaje nace con el diálogo con Él en lo secreto del corazón. Lo que les decía, el Espíritu Santo nos va iluminando. En este tema de hoy, pues, ¿qué hacer cuando se escucha la palabra de Dios? No solamente es oír un mensaje, sino entrar en un encuentro vivo con Él. Primero, disponiendo el corazón, abrirme con sinceridad, dejar que Dios hable a la propia vida. Esta actitud implica silencio interior y exterior. Ese interior que es callar todas mis voces, mis quejas, porque a veces resulta que estoy solo, escribe mis cosas y me quejas, quejas, quejas y me voy y no le he dejado hablar a Dios. Y después estoy queriendo que Dios me responda, o sea, y encima exigente, ¿no? Por eso es necesario callar esa voz interior, poner atención y ese deseo, esa actitud que hablábamos, el deseo de acoger lo nuevo que el Señor me quiere comunicar. Siempre, siempre el Señor tendrá algo nuevo que decirme.
porque ningún día se parece al otro, no siempre hemos caminado y siempre habrá algo que el Señor nos quiera decir. Quien escucha de verdad no puede quedarse en silencio. Qué importante esto, porque la palabra vivida se convierte en luz y sal para los demás. Se anuncia con alegría aquello que Dios ha hecho en el corazón. Entonces, escuchar la palabra es un proceso que implica abrirnos, abrir el corazón, acoger la palabra, asimilarla, vivirla. Aquí la puse profundizar, vivir, hasta que esa palabra transforme la vida, ¿no es cierto? Y se convierta en testimonio para otros.